pavorosa la que han tenido, la que están teniendo, que están sufriendo, y por tanto pienso que es un sentimiento común el recuerdo al pueblo venezolano, a los venezolanos, y bueno, pues en fin, simplemente darles desde este pequeño espacio pues nuestro abrazo colectivo a todos y cada uno de las personas que están bueno, padeciendo en estos momentos esa tragedia tan honda, ¿no? Desde el inicio de actividades de este espacio compartido de derecho entre las comunidades de habla hispana, hemos percibido, sobre todo en América, un enorme interés sobre las cuestiones de carácter constitucional que hemos venido abordando desde el mes de enero. De hecho, en nuestro canal de YouTube, que acaba de ser recientemente inaugurado, hemos estrenado, hace unos pocos días, se advierte esa predilección de esta temática frente a las demás. Hoy nos convoca de nuevo esta cuestión constitucional desde la vertiente de la justicia, de la vertiente de la institucionalidad de este derecho constitucional, de la vertiente de la justicia constitucional en nuestra región, una materia de múltiples aristas y que guarda directa relación con la garantía de los estados de derecho y del principio de legalidad en nuestras naciones. Lógicamente, cada una de ellas con sus peculiaridades. Como es imposible abordar en un espacio de estas naturalezas, estas características, las peculiaridades de esta veintena de países, hemos preferido escoger una muestra de las experiencias de distintas cortes, desde la colombiana a la ecuatoriana, pasando por la española o la peruana. Y como podrán comprobar con el plantel de esta sesión, tenemos el privilegio de contar hoy con unas personalidades del máximo relieve en estos tribunales constitucionales, como lo acreditan las ejecutorias que resumiré a continuación. Nos parece que debía ponerse encima de la mesa, debía ponerse en el tapete, pese a la variedad de cuestiones a tratar, pues desde el tema de la independencia de estos tribunales constitucionales, del poder político, a su propia esencia como órganos autónomos, poderes del Estado o como órganos autónomos, en lugar de dejar el enjuiciamiento constitucional a la jurisdicción ordinaria, o como comentaba a nuestros invitados al comienzo, el rol, el papel que tienen estas Cortes Constitucionales como una garantía de la institucionalidad de los estados de derecho en las distintas naciones, sobre todo cuando estas naciones caen en ebriedad, siguiendo aquella célebre frase de Hayek, ¿no? Pero también, como digo, podríamos poner el foco en la tarea de estos tribunales, interpretando las respectivas constituciones con esta perspectiva evolutiva, esta Living Constitution, esta idea norteamericana de interpretar las constituciones en lugar de abordar procesos de reforma constitucional que prevean determinados cambios normativos, ¿no? Como podrán notar, son infinidad los asuntos a tratar, cada uno va a tener entera libertad de poder hacerlo así. Y como queremos ceñirnos al tiempo habitual en este espacio, comienzo a presentarles a nuestro plantel de hoy, que ellos ya saben que el lema que tiene nuestro espacio es ir al grano, es decir, es hacer exactamente en estos 10-15 minutos de intervención de cada uno lo que realmente consideran que es lo esencial, lo fundamental que se quede nuestra audiencia. Una audiencia, por cierto, que procede de prácticamente las 20 naciones de nuestra unión, de nuestra, entre comillas, Commonwealth hispana, de la hispanidad jurídica, y que, por lo tanto, queremos, porque la idea que tiene esta iniciativa es justamente tender ese puente, ese canal de comunicación en todas nuestras naciones y en todo nuestro derecho del habla hispana. Ernesto Blume Fortini va a ser nuestro primer invitado. Ernesto es abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también cursó estudios de doctorado. Preside la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y académico de número de la Academia Peruana de Derecho. Desde el año 1978
Es profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Ha sido uno de los miembros de la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú y de la Comisión de Estudio de la Reforma del Código Procesal Constitucional peruano, y ha sido, bueno, pues magistrado y presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Y con esa experiencia nos va a hablar justamente de la experiencia suya al frente de esta alta magistratura constitucional del Perú. Juan Carlos Campo Moreno es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, ingresó en la carrera judicial española en 1987, ha sido, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, ha sido miembro de la Comisión Constitucional y de la Interior del Congreso de los Diputados, secretario de Estado de Justicia, ministro de Justicia de España, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha sido magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española, aparte de otros destinos judiciales que ha tenido. Y desde el año 2022 es magistrado del Tribunal Constitucional de España. Es también muy frecuente, además, su participación en foros de esta naturaleza y foros de naturaleza académica. Es un académico, ya lo comprobarán ustedes, de fuste, y una persona, además, permítanme indicarlo, de un trato delicioso. Es un gran tipo, como solemos decir aquí en España, aparte de una persona de una enorme solvencia desde el punto de vista técnico. Daniela Salazar Marín es abogada por la Universidad de San Francisco de Quito, pero también ella hizo un posgrado, es máster por la Columbia Law School, es profesora titular agregada de la Universidad de San Francisco de Quito, fue jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, organismo del que no solo se limitó a ser magistrada, sino también vicepresidenta entre los años 2019 y 2022. Fue vicedecana de la Universidad de San Francisco de Quito, Colegio de Jurisprudencia y codirectora de la Clínica Jurídica. Trabajó como especialista en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también como investigadora en el Centro de Estudios de la Libertad de Expresión y Acceso a la Información y del Human Rights Watch, entre otras instituciones. Ha dirigido investigaciones dedicadas a estudiar la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, así como el rol, ojo esto, el rol de los jueces y juezas como garantes del sistema constitucional y del sistema internacional de los derechos humanos. Agradezco mucho también a Farid Simón, que es la persona de contacto, es la persona del espacio en Ecuador, es el embajador del espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos en el Ecuador. Humberto Sierra Porto es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, la prestigiosa Universidad Externado de Colombia. Profesor titular de Derecho Público y Derecho Constitucional de esta prestigiosa universidad desde el año 2006. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. ¿Por qué en Madrid? Don Humberto se doctoró en Derecho por la Universidad Autónoma. Magistrado de la Corte Constitucional Colombiana en el periodo 2004-2012, presidió en el año 2008 este tribunal. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de esta institución en el periodo 2014-2015. Es director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia desde julio del año 21. Actualmente imparte clases en las maestrías y especializaciones en Derechos Humanos, en Derecho Internacional Público, la maestría en Derecho Público, la maestría en Derecho Constitucional y la especialización en Derecho de Familia. Yo termino aquí con las presentaciones agradeciéndoles vivamente, porque esto no tiene sentido si no hay un grupo de personas generosas al otro lado que participan de esta iniciativa, que no tiene ánimo de lucro, simplemente tiene un ánimo de tratar de poder unir los lazos de forma más profunda entre toda la hispanidad jurídica. Y, por tanto, aquí terminan las presentaciones. Ahora cedo la palabra a Ernesto Blume. Al terminar, Ernesto, pues seguiremos el orden ya establecido y después al final hay moderación de esta sesión por parte de las personas que están al cuidado técnico de este asunto, pero si hay algunas personas que quieran plantear alguna cuestión, será ese momento. Ernesto, es tu momento.
Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación que se me ha formulado para participar en este importante evento académico, con destacados juristas de España, Ecuador y Colombia. Agradecimiento que formulo en la persona del jurista Javier Junceda, que ha tenido la generosidad de invitarme, invitación que enfatizo me honra grandemente. Hablar de la justicia constitucional en el Perú, a la cual también se le denomina en nuestro medio jurisdicción constitucional, eh, es hablar de un tema sumamente significativo y además trascendente, que ha jugado un rol muy importante en los últimos, digamos, 40 años en el Perú. Eh, no nos olvidemos que fue la Constitución de 1979, predecesora de la actual Carta Constitucional, que data de 1993, la que trajo una serie de reformas relacionadas con lo que en ese entonces se denominaba las garantías constitucionales y ofreció un elenco de procesos constitucionales de rescate, guardianía y aseguramiento, por un lado de los derechos fundamentales y por otro lado de la primacía normativa de la Constitución. Y esa carta recogió el habeas corpus, que ya venía recogido desde la Constitución de 1920 y también en la de 1933, inauguró el proceso constitucional de amparo, inauguró el proceso de inconstitucionalidad y mantuvo el proceso de acción popular. Los dos primeros de defensa de los derechos fundamentales, los dos segundos de defensa de la constitucionalidad. Y creó el entonces denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, modificando el modelo de Estado peruano de un Estado clásico liberal a un Estado constitucional y estableciendo nítidamente el control de constitucionalidad tanto en su modelo concentrado como en su modelo de control disperso, difuso o también denominado control ad hoc o control judicial. La carta vigente, que data, como repito, de 1993, mantuvo ese elenco de procesos constitucionales e inclusive lo amplió, porque en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales creó el habeas data y el proceso de cumplimiento, y en el ámbito de la defensa de la Constitución incorporó el proceso competencial, también denominado conflicto de competencias y atribuciones. Así, hoy en el Perú tenemos 7 procesos constitucionales: el proceso de habeas corpus, que protege la libertad individual, que es un concepto continente, que no solamente incluye la libertad física, sino un conjunto de libertades; el amparo, que protege los demás derechos; el habeas data, que protege el derecho de acceso a la información y de reserva de la información privada obrante en banco de datos, también denominado autodeterminación informativa; el proceso de cumplimiento, que protege el derecho a la eficacia de los mandatos legales y también los contenidos en actos administrativos firmes. Y por otro lado tenemos el proceso de inconstitucionalidad, que protege la constitucionalidad de normas con rango de ley; el de acción popular, que protege la constitucionalidad y legalidad de las normas de rango infralegal; y el proceso competencial, que resuelve los conflictos de competencias, atribuciones que se generan entre órganos de rango constitucional. Y quien ejerce la máxima autoridad en estos procesos es el hoy denominado Tribunal de Garantías Constitucionales,
sucesor del anterior tribunal, denominado Tribunal, perdón, Constitucional, sucesor del anterior Tribunal de Garantías Constitucionales. Y este Tribunal Constitucional peruano tiene un rol muy significativo en el Perú. Eh, es un tribunal que ha logrado empoderarse en la conciencia colectiva del Perú como un tribunal autónomo, un tribunal independiente, un tribunal de máximo nivel que ha contribuido significativamente a mantener el sistema constitucional vigente y a proteger los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución. En el Perú en los últimos años han habido una serie de problemas, sobre todo en la esfera política, a pesar que el país, desde el punto de vista económico, muestra una realidad muy positiva. Y esto a raíz de que la Constitución de 1993 consagró el denominado régimen económico constitucionalizado, que fue un régimen que determinó con mucha precisión cuáles eran las reglas económicas para el país y permitió, a través de una legislación cauteladora de la inversión y garantizadora de las reglas establecidas al momento de invertir en el Perú, que el país ofreciera la atracción para la venida de capitales extranjeros y también nacionales que hoy presentan al Perú como un país que tiene una muy pequeña inflación, tiene grandes reservas internacionales y tiene una economía saludable en términos comparativos con las economías de nuestros vecinos y que nos colocan en un lugar muy importante en ese aspecto. Pero no obstante esa realidad económica positiva, en el ámbito político han habido una serie de conflictos. Y estos conflictos se han dado básicamente a nivel del enfrentamiento de órganos de rango constitucional. Hemos visto en los últimos años conflictos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, entre el poder legislativo y el poder judicial, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia y otros entes del Estado. Y alguien se preguntará, pero ¿por qué en el Perú hay tanto conflicto a nivel de órganos y a nivel de instituciones públicas? Y yo en la línea de Enrique Bernales Ballesteros sigo sosteniendo que el Perú es todavía un Estado constitucional en formación y que estamos en un proceso de ir tomando más conciencia de las bondades del sistema constitucional. Tenemos una característica muy peculiar en estos últimos años, que hemos mantenido la democracia prácticamente desde el segundo gobierno de Fujimori hasta la fecha. Es decir, hecho inédito en la historia del Perú, que siempre vivió haciendo y deshaciendo constituciones y entre democracia y dictadura. Pero no obstante ello, desde la reelección de Fujimori, su caída a finales de la década del 90, la asunción de Valentín Paniagua, luego Alejandro Toledo, luego Alan García, luego Humala, Kuczynski, luego Vizcarra, Sagasti, Castillo, Boluarte, Gerí y el actual presidente, todo se ha mantenido, no obstante los conflictos, los enfrentamientos y las vacancias, siguiendo el hilo constitucional. Solamente se dieron dos situaciones que podríamos decir alteraban ese camino constitucional. El 7 de diciembre del año 2022, en que el expresidente Pedro Castillo protagonizó un autogolpe, pero que fue frustrado
y fue frustrado porque las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y todas las instituciones, incluyendo el Tribunal Constitucional, dijeron no, no acataron los mandatos del dictador. Y es más, el Congreso lo vacó. Es decir, se reveló en ese momento un hecho muy importante desde mi punto de vista, que ya empieza a germinarse una conciencia constitucional y una identificación con los valores y principios constitucionales. Y evidentemente eso implica en la línea de Karl Lowenstein, de Pablo Lucas Verdú y en el Perú de Valentín Paniagua, que vamos forjando poco a poco un sentimiento constitucional, situación clave para el mantenimiento del orden constitucional. Y el segundo hecho fue la disolución fáctica del Congreso de la República el año 2019, que motivó lamentablemente una decisión equivocada del Tribunal Constitucional, muy discutida, de 4 votos contra 3. Yo estuve en los que se opusieron a esa posición, en donde se permitió la figura de la denegación fáctica, pero que fue corregida después por el propio Congreso, electo porque vacó a Vizcarra y luego rectificado por un nuevo colegiado del Tribunal Constitucional. En resumen, el Perú marcha lentamente construyéndose como un Estado constitucional. Tiene desde digamos el año 1996 hasta la fecha, una democracia continuada, ha superado sus problemas siguiendo el hilo constitucional y en todo este desarrollo el Tribunal Constitucional ha marcado en líneas generales una presencia muy positiva. Ha sido un efectivo guardián de los derechos fundamentales y ha sido un efectivo guardián de la primacía normativa de la Constitución. Pero además ha sido un juez de las competencias constitucionales que ha tenido gran actividad en ese ámbito. Porque, por ejemplo, lo que se ha venido dando en los últimos años es un permanente conflicto entre algunas entidades y el Poder Judicial. Porque bajo el argumento de que en el Estado constitucional no existe territorio liberado de control, cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales y de la defensa de la Constitución, se ha recurrido al amparo para cuestionar decisiones que son de carácter exclusivo y excluyente de algunos órganos del Estado. Por ejemplo, la elección del defensor del pueblo. Por ejemplo, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la investigación a algunos altos funcionarios o la aprobación de ciertas leyes. Han habido demandas de amparo y han habido decisiones del Poder Judicial que impedían continuar con competencias propias del Poder Legislativo. Y entonces, frente a esta situación, se produjo un conocido conflicto de competencias entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en donde el Poder Legislativo acusó al Poder Judicial de incurrir en violación competencial por la figura del menoscabo de competencia, es decir, ejerciendo el Poder Judicial su propia competencia, se excedía y menoscababa la competencia del Poder Legislativo. Y el tribunal tuvo una luminosa sentencia en donde declaró fundada la demanda y estableció que en el Estado constitucional peruano, si bien todo es sujeto de control, no todo es sujeto de control jurisdiccional vía el amparo. Y que hay otros mecanismos de control porque hay competencias exclusivas de ciertos órganos del Estado que no deben ser sometidas a control jurisdiccional. Y le dio la razón al Poder Legislativo. Por ejemplo, no puede un juez paralizar un procedimiento parlamentario bajo el argumento de que se está afectando un derecho fundamental, si ese procedimiento responde a una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento. Hemos tenido pues entonces una amalgama de temas. Yo
en este momento no puedo desarrollarlos todos porque te No, tomaría está horas. claro, Ha sido está una claro. experiencia muy, muy, muy rica la que hemos tenido, pero en la Perfecto. cual, y esto lo rescato ya como argumento o fundamento de cierre, el Tribunal Constitucional peruano ha estado a la altura de las circunstancias y ha tenido un rol muy importante y sus decisiones son respetadas, lo que antes era muy cuestionable. Las decisiones se respetan. No obstante, los conflictos políticos en donde unas fuerzas y otras a veces acusan que el tribunal está en manos de la otra fuerza política. Pero no obstante ello, el Tribunal Constitucional del Perú ha sido un tribunal autónomo, independiente, valiente y certero en la mayoría de sus decisiones y en eso nosotros estamos muy reconocidos a este tribunal y especialmente al último colegiado que ha pasado por momentos muy difíciles, de grandes cuestionamientos, pero que ha tenido el coraje de tomar decisiones acordes a la Constitución, manteniendo el sistema constitucional. Eso sería todo, estimado Javier. Muchísimas gracias. Bueno, entre otras cosas, todo eso que has contado y has relatado del rol del Tribunal Constitucional en el Perú se debe a personalidades, a gente como tú, que has estado al frente durante el tiempo que te ha correspondido, pero también a tus compañeros que han querido desarrollar esa actividad, ¿no? Bien, es el tiempo de Juan Carlos Campo Moreno. Muchas gracias, Ernesto. De nada. Pues muy buenas tardes a todos desde España, muy buenos días para América. Para mí es un enorme placer estrenarme en este foro que creo que, lo digo con convencimiento, de que se abre un foro jurídico internacional que tiende a convertirse en un claro espacio cualificado, me atrevería a decir, entre jurisdicciones constitucionales con una clara tradición jurídica común. Y oyendo al maestro Ernesto, así lo he podido cotejar. Los desafíos son claramente convergentes. Intento ceñirme al tiempo que Javier, al que agradezco sus cálidas palabras, absolutamente inmerecidas, pero de corazón. Tres ideas. El papel estructural de la justicia constitucional. ¿Qué significa hoy esa justicia nueva, como decía Javier en un principio? La experiencia del Tribunal Constitucional Español y algo que creo que es fundamental, que son los desafíos en los que hoy se mueve el espacio iberoamericano. Paso directamente al primer punto. La justicia constitucional como una garantía estructural del Estado de Derecho. Creo que podría dar por reproducida muchas de las palabras de Ernesto y hacerlas mías. Hoy, en las democracias modernas, la justicia constitucional ya no es un mecanismo accesorio para convertir. Hoy se ha convertido claramente en una pieza estructural del derecho, que está por encima de los partidos, por encima de las mayorías parlamentarias y de los ejecutivos. En el ámbito americano, esta evolución ha sido particularmente intensa, hay que decirlo, donde toda la generalización de los mecanismos son claramente evidenciados y los hemos visto en estos últimos días, en este último año y medio, cómo esto ha funcionado así. Hay que asegurar la supremacía normativa de la Constitución y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. ¿De qué estamos hablando? Y algo decía Ernesto hace un momento. ¿Cuál es el verdadero rol del constitucionalismo? Bueno, es elegirse con un mecanismo, decía hace un momento, por encima de mayorías, porque lo que está en juego no es la mayoría puntual de un determinado ciclo electoral, sino un pacto de convivencia, que es lo que se plasma en nuestras constituciones desde, y hablábamos en un previo, la Constitución de Cádiz, pero también podemos hablar de la de 1776 de Jefferson, ¿no? Todas las constituciones marcan un mecanismo que viene a consagrar y a consolidar esa cúspide del ordenamiento jurídico. Y esto es curioso, porque es uno de los elementos que hoy ha provocado una sacudida del tablero. ¿Por qué? Porque hemos pasado de una democracia parlamentaria a una democracia constitucional. Y esto determina, son palabras de Ferrajoli, que las constituciones lo que determinan son las esferas de lo indecidible. Y por tanto, claro, hay ejemplos muy fáciles. Yo en muchas universidades y en distintos foros le cuento a la juventud o a la gente que está oyendo y les digo,
Esto es muy fácil. Cuando la Constitución dice no a la pena de muerte, evidentemente es fácil. El legislador sabe que o provoca o potencia una modificación constitucional o es inviable. ¿Quién va a decir que eso no es posible? El Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que la esfera de lo indecidible no siempre se presenta con tanta nitidez. Y por tanto, ¿quién decide lo que es decidible y lo que no? Pues ahí es donde las distintas opciones de los legisladores se manifiestan. Y esto es lo que ha permitido decir que los tribunales constitucionales, y es desde luego el modelo español, implica un mecanismo de cierre del sistema. Por tanto, el Tribunal Constitucional se convierte, ni más ni menos, que en un defensor de la Constitución. El modelo español entra en unas dinámicas tremendamente, llamémosle, novedosas. Es un sistema donde el exclusivo y excluyente papel de la jurisdicción en la materia de resolución de los conflictos es el papel de los jueces, de nosotros los jueces, es decir, juzgar y hacer ejecutar los juzgados como facultad exclusiva y excluyente. Bien, pero cuando hablamos del ámbito constitucional, esto se trastoca. Por eso, el constituyente del año 78 en España no incorpora al Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial, sino que lo sitúa fuera de él. ¿Y esto por qué lo hace? Por esta razón que estamos dando. Y de hecho, tanto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como la Ley Orgánica del Poder Judicial, activa y pasiva, establecen que el Tribunal Constitucional es el órgano de máxima interpretación de los derechos y libertades de los ciudadanos y es el único capaz de determinar la ilicitud de una ley o la inconstitucionalidad parcial o total de una ley, cuestión que queda sustraída al Poder Judicial, que tiene otras facultades, pero no está. Por eso, el Tribunal Constitucional español tiene, yo siempre lo explico así, perdonádmela, pero creo que es muy gráfico, tiene 3 puertas. Tiene el recurso de inconstitucionalidad, donde con unas determinadas legitimaciones se puede combatir un determinado texto legal, parcial o completo. Una segunda puerta, que es aquella que se le brinda al Poder Judicial, sin duda garante de los derechos de los ciudadanos y velar por el ordenamiento jurídico, de cuando tiene una resolución que entiende aplicable al fallo y que cuestiona su constitucionalidad, paraliza el expediente y a través de un expediente, que es el procedimiento que establecen las propias leyes, plantea la cuestión de inconstitucionalidad al tribunal. Y ya tenemos 2 puertas, recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad. Y una tercera, que es la que viene a determinar el punto más cercano al ciudadano, al individuo. ¿Cuál es? El recurso de amparo. El recurso de amparo es ese mecanismo de superprotección en la parte superprotegida de la Constitución, nosotros los artículos 14 a 29, que son los derechos y deberes fundamentales que quieren una supremacía en cuanto a su protección. No es una instancia diferente, y esto es un tema que genera siempre mucho conflicto. No es una nueva instancia. Y de hecho, el Tribunal Constitucional español durante un tiempo casi muere de éxito. Y memoria anual tras memoria anual se venía diciendo que era necesario plantearse la restricción de aquello que accede al tribunal, porque el volumen de recursos de amparo, fundamentalmente y de una manera simple, que convertía el Tribunal Constitucional en una nueva instancia judicial, cuando había agotado ya toda la vía judicial del Poder Judicial, es decir, con su sentencia del Tribunal Supremo, tenía que accedía aquí para un nuevo pronunciamiento. Y esto determinó una importantísima modificación en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde la puerta del recurso de amparo se hace más estrecha. Y a partir de ahí se le dice, oiga, usted tiene que haber hecho 2 cuestiones. Una primera, haberle dado la oportunidad a los tribunales de resolver lo que usted entiende que es una lesión de un derecho fundamental. Y lo puede hacer en cualquier momento, a través de un instituto que se llama el incidente de nulidad de actuaciones. De tal modo que en cualquier momento y antes de acabar la vía jurisdiccional se puede plantear así. Cuando eso se ha hecho y no ha tenido satisfacción, llama a la puerta del tribunal y le dice, oiga, mi asunto no solo hay una lesión, sino que además tiene una especial trascendencia constitucional. ¿Por qué dijo esto el legislador y estrechó esa puerta en materia de amparo?
porque se entiende que si el Tribunal Constitucional ha dicho ya en numerosas ocasiones una determinada cuestión, una determinada interpretación sobre cómo tienen que acogerse leyes procesales, sustantivas, no tiene por qué volver a decirlo. ¿Y eso qué ocurre? Que eso restringe enormemente el acceso al Tribunal Constitucional porque, evidentemente, la especial trascendencia constitucional es una cuestión que está tasada. ¿Qué ocurre? El propio tribunal, en una sentencia muy famosa, determinó distintos supuestos donde se daba claramente esa especial trascendencia constitucional. Y así, por ejemplo, se instaura en aquellos casos donde no se haya pronunciado nunca, donde la doctrina del tribunal es necesario aclararla o matizarla, y así una serie de supuestos, hasta un capítulo un poco abierto, pero que restringe al propio tribunal. Aparte de eso, se hicieron una serie de modificaciones que, bueno, si alguien tiene una curiosidad después, podemos entrar en ello, pero no quiero consumir más tiempo del que me ha concedido Javier. Lo que sí es importante decir es que la Constitución hoy se convierte en ese vértice, en ese punto paraguas donde todo el ordenamiento se tiene que someter a él. Por tanto, esa es la triple función. Una función normativa al preservar la propia jerarquía constitucional. Una función garantista al proteger, como decía antes, los derechos fundamentales. Y una tercera función que es clara y que aquí ocupa muchos espacios, que es el equilibrio institucional, porque resuelve los conflictos entre los poderes. Y este modelo es el que, y con esto pasaría al segundo bloque, se establece en el diseño fundamentalmente de nuestro Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano, por tanto, no dependiente, como decía antes, del Poder Judicial, no está integrado en él y está sometido únicamente a la Constitución, a su ley orgánica y vinculado por su propia doctrina, que puede modificarla, pero tendrá que explicar el por qué la modifica. Por tanto, hay un sistema, en nuestro modelo, claramente de centralidad en el sistema de fuentes y ese control es el que ejerce el tribunal. ¿Cómo se concibe por el constituyente del 78 la conformación del colegio del tribunal? Bueno, son 12 integrantes con un periodo de 9 años, con renovación cada 3 y una primera terna la hace el Congreso, una el Senado y una tercera, 2 el Consejo del Poder Judicial y 2 por parte del Gobierno de la Nación en ese momento. Los magistrados del tribunal tienen, como no podía ser de otra manera, un sistema de estatuto del juez que le permite realizar con independencia y sin sometimiento alguno su mandato. Y de hecho, el constituyente, con un buen criterio, aunque bueno, hay que decir que hay mucho ruido en torno a esta cuestión siempre, ¿cuál es? Que precisamente se garantiza, no haciendo coincidir los ciclos legislativos con la duración del mandato de los tribunales. Y la pluralidad se garantiza precisamente por la distinta extracción con unas mayorías cualificadas sobre estas personas que realmente el legislador solo ha establecido unos requisitos muy básicos: un jurista de reconocida competencia y unos años en servicio activo. ¿Dónde está el verdadero valor de este trámite? En que es el propio tribunal el que, ante las propuestas, insisto, Congreso, Senado, Consejo del Poder Judicial o Gobierno, es decir, 444, ya tenemos los 12, les permite al tribunal decir: no acepto a tal persona. Es el propio tribunal el que tiene el filtro de, ante las propuestas realizadas por estas distintas instituciones, aceptar o no esta cuestión. Por eso, el tribunal tiene un armamento robusto en cuanto a su independencia, porque entra solo aquel que el tribunal decide que entre. Y por tanto, con esto soslaya muchas de las críticas que de modo muchas veces superficial, donde, bueno, también estamos viviendo tiempos donde la complejidad incomoda, donde los matices muchas veces desdibujan la realidad y es muy fácil decir progresistas y conservadores y a partir de ahí nos movemos. Bueno, afortunadamente la realidad es otra cuestión y muchísimas de las resoluciones que se dictan por el Tribunal Constitucional desde su origen
no tienen ese aparente sesgo ideológico, que puede haber algunas que sí, y no pasa nada. Esto ocurre en todos los tribunales constitucionales del mundo. Y esto rodea al estatuto del juez, aparte de los mecanismos habituales de abstención, recusación, etcétera, etcétera, que permite una solidez enorme a las emanaciones. ¿Y por qué tiene que ser este estatuto con esta robustez? Porque realmente, a diferencia del Poder Judicial, donde solo está sometido al imperio de la ley, y por tanto la doctrina le ayuda, le auxilia, le ilumina, pero no le condiciona. Sin embargo, tanto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como la Ley Orgánica del Poder Judicial convergen en esta cuestión y se dice que los derechos de los ciudadanos se interpretan conforme ha dicho el Tribunal Constitucional. Y eso es de obligado acatamiento. Y el Tribunal Constitucional, además, tiene en cuenta, y con esto casi entro en el tercer bloque y voy terminando, entramos en lo que es el diálogo entre tribunales, porque ahí realmente está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde a través del análisis de su data también está entrando en toda esta cuestión. ¿Y esto dónde nos lleva? Al diálogo entre tribunales. Y quiero ceñir únicamente un par de minutos, que creo que ya estoy fuera de tiempo, a lo que significa el reto que tiene hoy nuestro mundo, el mundo latinoamericano. Los problemas son comunes. Estoy seguro que tanto Daniela como Humberto nos van a contar anécdotas semejantes como las que acabamos de contar Ernesto y yo, que tienen todas unos tintes con matices, porque cada país tiene después su normativa, etcétera, el amparo, las distintas actuaciones de concentración o no, pero los problemas son los mismos. Y es esa tensión que se produce y esa situación que ya viene siendo estudiada por la mejor doctrina de que, bueno, hay un momento en que, si bien el siglo XIX fue el siglo del parlamentarismo y el siglo XX, con su prolongación, ha sido el siglo de los ejecutivos, ahora estamos en los tiempos de la justicia. Y en buena medida parte por eso, porque son los jueces los que tienen que determinar en muchas ocasiones estos límites donde confrontan determinados ámbitos jurídicos. Y esto nos lleva a la gran cuestión. ¿Qué podemos hacer? Hoy se empieza a hablar, Ferrajoli lo explicaba muy bien, lo explica muy bien siempre, la constitución del mundo en temas que son tremendamente globales. Hoy las fronteras se han desdibujado, hoy las fronteras mantienen ciertos vigores en cosas, pero hoy los problemas del mundo, sanitarios, medioambientales, estoy pensando en movimientos migratorios, estoy pensando en criminalidad organizada, bien, evidentemente eso desborda las fronteras. Y por eso es fundamental el diálogo entre tribunales. De hecho, acabamos de, yo he tenido la oportunidad de ir a la conferencia iberoamericana, donde se debaten todo este tipo. La última se celebra en Brasil y la anterior fue en Ecuador, se acordará Daniela, y bueno, es un foro donde compartimos experiencias, vemos las dificultades que todos tenemos, en buena medida nos consolamos oyendo que no es un problema exclusivo nuestro, pero que desde luego el gran reto de la justicia constitucional desborda, y países, regiones que tienen esa vinculación como la que tenemos nosotros, sería un desperdicio que creo que no nos podemos permitir. Y no quiero terminar sin mandar un afectuoso cariño, un abrazo enorme y solidario a los amigos y compatriotas venezolanos que están pasándolo muy mal, y que, bueno, este terremoto ha venido a colmar un juego de calamidades que ojalá podamos resolver entre todos, porque la solidaridad funciona así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya les había dicho antes de la intervención, cuando presentaba a Juan Carlos, la calidad que atesora y su capacidad además de comprimir en tan pequeño espacio de tiempo esta cuestión. Es el momento de irnos a Quito, donde nos espera Daniela Salazar Marín. Cuando quieras, Daniela. Muchas gracias. No, más bien muchísimas gracias a ti, Javier, por invitarme a ser parte de este espacio y con tan prestigiosos juristas a quienes conozco ya de otros espacios, Ernesto Blum, Juan Carlos Campo y Humberto Sierra. Encantada de estar con ustedes en este día, en esta tarde también en España. Contarles que en Ecuador, debido al partido de ayer, el presidente Noboa declaró feriado, así que no estoy en la universidad, nadie está trabajando, pero estoy encantada igual de estar aquí. Doblemente Junto. agradecimiento, porque estás trabajando para nosotros. Gracias.
No, encantada. Bueno, yo coincido con las exposiciones y con que los problemas son muy comunes. Voy a romper, sin embargo, un poquito la dinámica que hemos llevado hasta ahora, porque más que comentarles las funciones que sí tiene la Corte Constitucional del Ecuador, yo voy a hacer una exposición distinta porque voy a plantearles los poderes o facultades que yo creo que la Corte Constitucional no debería tener. No porque no va a plantear que no debería existir una corte y no voy a cuestionar algunos poderes que me parecen importantísimos. Simplemente que a diferencia de España, donde nos decía que tienen 3 puertas de entrada, y si y hacemos la misma analogía, en Perú existen 7 puertas, en Ecuador tenemos una cantidad de puertas de entrada a la Corte Constitucional que me parece a mí que no le permite ejercer adecuadamente su función, tanto de protección de derechos como de protección de las reglas del juego democrático. Y que para fortalecer una corte a veces tenemos que pensar muy bien también en las facultades y poderes que una corte no debería tener si no quiere estar distraída o si no se quiere afectar, digamos, su naturaleza. Entonces, el objetivo de mi exposición, que también voy a controlarme el tiempo porque luego yo no me modero, perdón, ahora puse el tiempo, es simplemente plantearles que tenemos que ser un poco más cautos cuando diseñamos procesalmente las facultades de una corte si queremos ser coherentes con el ideal democrático. Pensando en democracia, obviamente no voy a hacer ahorita una teoría de la democracia, pero no pensando en democracia solo como elecciones ni separación de poderes, sino democracia como un sistema donde realmente las decisiones más importantes todavía tengan una voz del ciudadano y de alguna forma todas estas instituciones, incluyendo las cortes, favorezcan procesos de autogobierno colectivo, de deliberación pública y demás. Y sobre todo si queremos que la corte sobreviva para ejercer su rol, creo que tenemos que pensar qué facultades no debemos darles. Entonces, insisto, no voy a plantear que deba desaparecer la Corte, para nada. Tiene que existir en democracias en retroceso, como son la ecuatoriana y otras del continente. Es importante que exista una Corte que pueda incluso hacer una revisión judicial de la legislación, que pueda limitar al Ejecutivo, que pueda limitar al Legislativo, que pueda proponer, que pueda proteger derechos. Em, Tampoco es que ahora voy a hacer una clase de procesal, proponer reformas concretas, pero les voy a contar un poquito algunas cosas que le han asignado a la Corte Constitucional y que yo creo que si las pensamos en clave democrática, realmente uno debería cuestionarse por qué el legislador y por qué el constituyente le dieron todos estos poderes. Y creo que puede ser útil también en clave comparada porque tendemos, al menos en América Latina, mucho a copiar, a tomar prestado. De hecho, Ecuador es una corte, es una constitución que básicamente copió el modelo colombiano, su par colombiana, casi todo lo que puede hacer la corte colombiana lo puede hacer también la ecuatoriana, pero luego le han ido asignando muchísimas más funciones y poderes que a la colombiana. De hecho, los estudios comparados dicen que en Ecuador, la ecuatoriana ahorita junto con la colombiana es de las cortes más poderosas entre todos sus pares, digamos, en comparación con otras cortes en Iberoamérica. Bueno, entonces, les decía, me preocupa la cantidad de funciones, me preocupan algunas funciones que tienen una tensión con el principio democrático, que convierten a la Corte en un legislador prácticamente, algunas que entorpecen procesos de decisión política y algunos que realmente la convierten casi en un tribunal de alzada. Yo creo que estas facultades hay que empezar a pensarla porque además de estas hay algunas que si me da el tiempo les cuento también simplemente terminan por distraer a la corte. Y ese es el orden en el que voy a hacer mi presentación. Voy a empezar con estas que entran en tensión con lo que yo considero es el principio democrático. Y la primera es que, si bien la Constitución de 2008 dice que la Corte es la máxima instancia de interpretación constitucional, cuando describe sus funciones dice interpretar autorizadamente la Constitución. Yo creo que cuando la Constitución puso eso, estaba pensando en que naturalmente en todos los casos que conoce, la Corte hace un ejercicio interpretativo, eso me parece natural a su rol. Pero en la ley, el legislador convirtió esto en una acción, ¿no? Que las personas ahora ya tienen una legitimación más cerrada, pero que es posible que alguien se acerque ante la Corte, la misma asamblea lo hace, presente una demanda y le diga,
Corte interprete autorizadamente esta disposición de la Constitución. No en el marco de un caso, no puede tener nada que ver con un caso, sino una cuestión abstracta de usted diga cómo debemos entender esta norma de la Constitución y le da un contenido. Entonces son jueces que básicamente están diciendo lo que dice o lo que debe entenderse por la Constitución sin tener mayor legitimidad democrática, ¿no es cierto? Y ni siquiera voy a entrar en que la propia Constitución también dice que la Corte interpreta autorizadamente los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen su propio intérprete auténtico, lo sabe el ex juez Sierra Puerto, pero no voy a entrar en eso en este momento. Paso con esta función que yo creo que sigue siendo importante en nuestro país, que es la de declarar inconstitucional algunas normas, ¿sí? La posibilidad de expulsar normas del ordenamiento jurídico. No voy a entrar en toda la teoría sobre la revisión judicial de las normas, insisto, creo que es importante en nuestros países todavía que las cortes puedan hacer esto. El proceso democrático en el Congreso, en la Asamblea, todavía tiene demasiadas falencias. Pero fíjense que al momento de diseñar procesalmente esta facultad de declarar inconstitucional algunas normas, se han dado algunas facultades a la Corte. Primero, una que es un principio que se llama el de control integral. Es decir, si alguien demanda y dice, esta ley es contraria al artículo, no sé, 4 de la Constitución, la Corte debería hacer un control integral, controlar que no sea contraria esa ley a cualquier otro artículo de la Constitución, de manera oficiosa, mucho más allá de lo que le dice la demanda. Después dice, si es que usted encuentra una norma conexa, alguna que tenga una estrecha relación, pues aunque no se lo hayan pedido, ya también declare la inconstitucionalidad de esa norma conexa. Después, más allá de los procesos de inconstitucionalidad de norma, en cualquiera de los, ya les voy a contar, son más de 30 facultades que tiene la Corte Constitucional, en cualquiera de esos procesos, si usted está conociendo un caso, no sé, que viene de un habeas corpus, cualquiera, si usted como Corte identifica que hay una norma inconstitucional, pues también ya declara la inconstitucional, habla de oficio, habrá un proceso de inconstitucionalidad en abstracto. Otra vez una facultad muy oficiosa de la Corte. A esto se suma que, si bien naturalmente y no, de manera, digamos, por regla, las sentencias de la Corte declaran la inconstitucionalidad de norma con efectos a futuro, sí existe la facultad de darle efectos retroactivos. La Corte podría decir, esta norma no es solo inconstitucional desde el día que yo la declaro, sino que siempre fue inconstitucional. Y lo ha hecho, por ejemplo, con normas tributarias, diciendo, bueno, devuelva a Estado todo lo recaudado inconstitucionalmente con esta norma. A eso se suma que puede suspender provisionalmente, una especie de medida cautelar, las normas cuando se presenta una demanda ante la Corte. Obviamente lo hace de forma muy, muy excepcional, pero existe esta facultad que yo creo que debe mantenerla, pero tendríamos que tomar un poquito más en serio lo de provisional. A ver, alguna norma ahí que le obligue a la Corte a decidir pronto si es que con 2 jueces, porque además esta es una decisión que se toma en fase de admisión, necesitas 2 votos para suspender una norma aprobada por el representante en la Asamblea. 2 jueces la pueden suspender y en verdad hay normas que han estado ya suspendidas por más de 4 años y quizás estarán así indefinidamente, pues el Pleno no se pronuncia. A esto se suma que la Corte puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de normas antes de que entren en vigencia, porque el presidente de la República puede poner un veto, no solo por razones de conveniencia, sino por constitucionalidad. Entonces, incide ya en el proceso de formación legislativa. Y a esto se suma que se puede declarar la inconstitucionalidad no solo de la acción del legislador, o sea, de las normas, sino de las omisiones del legislador. Si es que el legislador omitió desarrollar normativamente algún mandato que está en la Constitución. Parece que no es una idea tan mala, pero fíjense los efectos. Si la Corte dice, aquí hay una inconstitucionalidad, el legislador omitió desarrollar legislativamente esta disposición de la Constitución. El legislador tiene 6 meses para legislar. Si el legislador no lo hace, la ley dice, la Corte Constitucional deberá legislar, la convierte en un legislador. Yo creo que todas esas facultades son peligrosas. Por tiempo paso al segundo bloque. Me preocupan mucho algunas facultades de la Corte que entorpecen procesos de decisión política. Ojo, no estoy pretendiendo que las Cortes no tienen obviamente un impacto siempre en decisiones políticas. De hecho, creo que hay decisiones políticas que requieren una
un escrutinio procesal fuerte por parte de la Corte para asegurar que se cumplan las reglas del juego democrático. Pero también creo que hay veces que le meten a la Corte en cuestiones que son inherentemente políticas, que deberían decidirse en el seno político, con procedimientos políticos y no por jueces con procedimientos jurisdiccionales. Les doy algunos ejemplos de los que a mí me preocupan. Aquí se le encarga a la Corte que emita un dictamen cuando el presidente de la República le destituye a la Asamblea Nacional por arrogarse funciones que no le competan a la Asamblea. Y el viceversa, que la Corte sea la que tiene la última palabra si es que la Asamblea Nacional destituye al presidente por arrogarse funciones que no le competan. También le ponen a la Corte emitir un dictamen para comprobar el abandono del cargo, si es que la Asamblea Nacional declara que el presidente ha abandonado el cargo. Y uno de los más complejos, que de hecho la Corte ya tuvo que ejercerlo en 2 veces, la Corte debe emitir un dictamen sobre la admisibilidad del juicio político al presidente y al vicepresidente de la Corte. Y esto le pone a la Corte, otra vez, en tener un poder en un momento de inestabilidad política muy fuerte en el país. En Ecuador tuvimos recientemente un juicio, una admisibilidad de un juicio político, y antes de que termine el juicio político, el presidente de la República mandó a la Asamblea a su casa con una facultad que tiene el presidente aquí, que es la muerte cruzada, así se le conoce, y en esos 6 meses el presidente puede legislar por sí mismo, cuestiones económicas y urgentes. Y para que esas normas, esos decretos que emite el presidente durante la muerte cruzada sin control de la Asamblea puedan entrar en vigencia, pues otra vez le meten a la Corte con un dictamen de constitucionalidad de esos decretos. No me preocupa, en verdad, que cuando no existe Asamblea le pongan a la Corte a hacer una especie de control de la constitucionalidad de esa legislación para que no haya incentivos incluso para la muerte cruzada. Pero no hay desarrollo normativo alguno sobre esto y hubo muchísima discusión al interior de la Corte sobre qué es lo que tenía que controlarse, si solo el fondo de los decretos o sobre si la Corte podía decir esto no es urgente, esto puede esperar, esto no es económico. Nada de eso está en la ley. Lo único que está en la ley, lo único que se le ocurrió al legislador desarrollar normativamente sobre el rol de la Corte en estos casos de muerte cruzada cuando no hay asamblea, es que si el Consejo Nacional Electoral no convoca a elecciones, luego de que el presidente manda a la Asamblea a su casa y se queda, digamos, 6 meses más en el poder, si el CNE no convoca elecciones, entonces la Corte Constitucional será la que convoque elecciones. Yo de verdad en ese periodo decía, no, o sea, ojalá que el CNE convoque elecciones, porque yo no sé convocar elecciones, de verdad es una facultad que no tengo idea cómo se ejerce, es una acción muy técnica que no entiendo por qué le encargan a la Corte. Paso al tercer bloque y este se parece un poco a lo del amparo que mencionaba hace un momento en España, ¿no? Es esto de conocer violaciones de derechos que se produzcan en decisiones jurisdiccionales o definitivas, es decir, cuando un juez vulnera derecho, ¿no? La idea me parece que está todo bien, digamos, así como todas las autoridades públicas pueden vulnerar derechos, los jueces también pueden vulnerar derechos y alguien debería revisarlo. Como concepto uno piensa que está bien, pero en verdad esto hace que la Corte se convierta en un tribunal de alzada, porque absolutamente todos los abogados del país, incluyendo todos los abogados que representan al Estado, cada vez que pierden definitivamente, presentan esta que se llama acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y lo tratan como un recurso más, a través del cual le ponen a la Corte a decidir cuestiones civiles, penales, administrativas, tributarias, laborales, etcétera, etcétera. La Corte recibe más de 3.000 de estas al año. Y creo que el legislador no se puso a pensar justo que la justicia es un bien escaso, una corte que no decide 100 causas al año, sino 100 causas al mes. Es una corte que realmente no va a poder ejercer su poder, es una corte que no va a tener trascendencia, la gente no conoce sus decisiones, no sabe cómo seguir sus precedentes. Y si bien nosotros tenemos en la ley unas palabritas que hablan de la relevancia constitucional, que podrían parecerse a la especial trascendencia constitucional, que se mencionaba en España. Otra vez, no hay acuerdo sobre esto. Algunos jueces creemos que la Corte sí puede decir esta demanda, aunque es perfecta, no tiene relevancia constitucional, pero no es un tema sobre el que haya acuerdo, con lo cual terminan entrando por esa puerta de ingreso a la Corte miles de casos sin relevancia o trascendencia constitucional alguna. Y ya solo para cerrar,
Les cuento que aparte de todas estas funciones, ojo, que no les he contado las que sí tiene y las que sí debe ejercer naturalmente, sino las que yo creo que ni siquiera debería tener o deberían ajustarse procesalmente. Pero como son más de 30, no puedo contarles todas. Pero aparte de esto, le ponen unas que son completamente distractores, que yo digo, pero ¿por qué el constituyente en el primer caso y el legislador en los otros no les da angustia darle a la Corte tantos poderes que quizás el propio legislador debería mantener? Por ejemplo, hay una acción que se llama la acción por incumplimiento de norma, que permite llegar a la Corte cuando se incumplan normas infraconstitucionales. Y como no se ha entendido bien, pues por ahí entran un montón de cosas que no tienen relevancia constitucional. Después, en Ecuador las personas tenemos la posibilidad de tener iniciativa popular normativa, es decir, de presentar normas nosotros como ciudadanos ante la Asamblea para que se discutan, pero si la Asamblea las inadmite, eso va a la Corte Constitucional. Después, la Contraloría en Ecuador tiene la facultad de destituir a servidores públicos y en la ley pusieron que cada vez que la Contraloría destituya a un funcionario público, la Corte deberá hacer un dictamen sobre el debido proceso. Así, de oficio, eso siempre sube a la Corte Constitucional. Luego, en otra ley, pusieron que la Corte debe hacer un dictamen ordenando la desclasificación de información. No estamos hablando de acceso a la información pública, eso también le llega a la Corte. Esto es información clasificada. Si alguien quiere desclasificar información, pues eso va a la Corte Constitucional. Y finalmente, la Corte, por ejemplo, una de las facultades que ejerce mucho y lo hace muy bien, ejerciendo su rol de limitar al poder, es la de declarar la inconstitucionalidad de estados de emergencia, pero una reciente ley también dijeron, pues, perdón, los estados de excepción, pero en una reciente ley le dijeron a la Corte también cada vez que en algún lugar se declare, por ejemplo, un desastre, por ejemplo, cuando hubo, yo qué sé, un río, una inundación, un deslave, pues ahí también Corte usted entre a controlar la constitucionalidad de esas declaraciones. Con esto entonces llego a mi conclusión ya porque estoy también cerrando en tiempo. Yo les quiero ser muy honesta, yo fui jueza durante 6 años en la Corte Constitucional. Fueron más de 22.000 autos, más de 5.000 sentencias. Y a veces me cuestionaba si realmente fui parte de una alta corte por la cantidad de asuntos sin trascendencia constitucional que decidí. Ojo, al mismo tiempo, en ese periodo, la Corte sí jugó su rol de Corte Constitucional, de limitar al poder, de proteger derechos, tanto en momentos de mucha complejidad política, como fue este de la muerte cruzada, el tema de los estados de excepción, en COVID, la Corte despenalizó el aborto, hubo casos de, no sé, de eutanasia, todo lo que ustedes se puedan imaginar que la Corte sí ejerció su rol de alta corte, protegiendo también derechos de la naturaleza, etcétera, pero al mismo tiempo ejerció todos estos poderes que un poco la distraen y le quitan la fuerza incluso para poder deliberar adecuadamente dentro del pleno, tomarse el tiempo y para que sus decisiones puedan tener el impacto que tienen que tener las decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte sí es guardiana de derechos, sí es guardiana de la democracia, pero es también un montón de otras cosas que creo que tenemos que empezar a tener más cuidado y pensar o acercar las conversaciones sobre práctica procesal a las conversaciones sobre teoría constitucional y teoría democrática. Creo que no hemos juntado lo suficiente estas dos conversaciones. Eso creo que tenemos que hacer si es que realmente queremos que estas cortes puedan sobrevivir. Si seguimos así, creo que no van a sobrevivir. Con eso cierro y también toda mi solidaridad al pueblo de Venezuela, a este pueblo tan hermano, tan querido, por lo que están pasando en estos momentos. Muchas gracias, Javier. Caramba, Daniela, qué sugerentísima intervención la tuya. He estado apuntando aquí una serie de cosas y aparte que comparto plenamente lo que tú sostienes. Y ya terminamos, los últimos serán los primeros, con Humberto Sierra Porto, a que también agradezco poderosísimamente la atención. Yo estuve detrás de Humberto, vamos, meses, para convencerlo a través de amigos, a través de gente y tal. Y es que Humberto me resistía, pero finalmente tenemos el enorme privilegio de contar contigo. Humberto, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. Inicio, por supuesto, agradeciéndote la oportunidad de tener este espacio tan privilegiado con juristas, magistrados, magistradas, como don Ernesto, como don Juan Carlos y como doña Daniela, quienes
los conozco también por compartir espacios académicos y judiciales en distintos momentos. Quiero sumarme, como no puede ser menos, a la solidaridad, a lo que sucede con nuestro hermano pueblo de Venezuela. Estamos muy acongojados por lo que está sucediendo y están pasando una época muy dura en todo sentido los hermanos venezolanos. Esperemos que eso concluya en cosas positivas, como seguramente va a ser así. Eh, Bien, la intervención que tengo prevista realizar en estos minutos que se me han indicado eh, tiene como propósito presentar un panorama, casi que un inventario, sobre cuáles son, en clave de retos, de perspectivas de desarrollo, de prospectiva, los problemas, o mejor dicho, los grandes temas sobre los cuales tiene que preocuparse la justicia constitucional en América. Digo América con el mismo factor de deconstrucción del lenguaje que nos aplican en otros ámbitos. América también somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que podríamos hacer un resumen de cuáles son los grandes retos de la justicia iberoamericana. Voy a hablarlo en clave general, pero sin duda alguna con la precisión inicial de Javier de que hacer una caracterización general de los países iberoamericanos o latinoamericanos o de América no es fácil por las distintas peculiaridades, pero por lo menos los que estamos en este entorno seguramente van a coincidir con esta reflexión. ¿Cuáles son? Primero, enunciémoslo y luego refirámonos de una manera breve a cada uno de ellos. El primer reto es el reto de impedir que la crisis de la democracia representativa de nuestros países termina expandiendo ilimitadamente o desproporcionadamente a la justicia constitucional. El problema de fondo es que hay una falta de credibilidad en las instituciones de la democracia representativa y eso tiene un correlativo en el desarrollo que está teniendo la justicia constitucional. En segundo lugar, hace relación al tema de moda, tema de actualidad, y es cómo hacer frente a las numerosas y diversas manifestaciones de lo que hoy se denomina el constitucionalismo abusivo. Y dentro de las distintas y numerosas variantes del constitucionalismo abusivo, en particular la más grave, que son las reformas constitucionales. El tema del control de constitucionalidad de las reformas constitucionales merece una reflexión de primer orden. El tercer tema es el relacionado a el concepto de constitución que se está desarrollando en nuestros países, particularmente los países latinoamericanos, en sus dos variantes. Uno, la tendencia a introducir elementos materiales al tradicional concepto formal de constitución que hemos manejado. Y dos, la constitución expandida que se está generando por las numerosas reformas constitucionales que están siendo de uso en todos nuestros países. Un cuarto punto, un cuarto reto, hace relación a el famoso tema de las sentencias estructurales y en particular al reto de no distorsionar el principio de separación de poderes a permitir que los jueces estén incursionando en todo lo que es relacionado con políticas públicas. Es un fenómeno bien importante y de mucha trascendencia, porque a pesar de que sean muy pocas las sentencias de los tribunales nuestros sobre ese particular, por la trascendencia que tienen, están generando una tendencia y unas preocupaciones de profundo calado. Un quinto punto es el relacionado con un tema que me haría interminable, pero sí hay que mencionarlo, y es la manera como concebimos el Estado Social de Derecho en nuestros países. Particularmente la idea de que tenemos un Estado social privatizado. Y entonces ahí el gran reto de nosotros como jueces, pues todavía sigo hablando en tiempo presente, pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Todavía estoy con la mente, con la cabeza en el tema. La cuadratura del círculo. ¿Cómo armonizar el propósito de bienestar, de reconocimiento y de eficacia en la protección de los derechos fundamentales y al mismo tiempo permitir el ánimo de lucro propio de las empresas que se encargan de prestar derechos fundamentales a través de la privatización, que es la generalidad de nuestros países? Nada menos. Y finalmente, y sin ámbito, sin propósito de ser excluyente, pero por razones de tiempo hay que centrarlo, el sexto tema es
el gran reto de una justicia constitucional en un sistema presidencial. Ese es el punto de partida. Eh, el reto es cómo hacer para evitar que la justicia constitucional termine deglutiendo, desnaturalizando al Parlamento, a nuestro Congreso. En este contexto presidencialista parece ser que es una tendencia. Y eso, digamos que son, digamos, los 6 puntos a los cuales quería simplemente ponerlo sobre la mesa. Hagamos algunas reflexiones a propósito de cada uno de ellos, dentro del tiempo que se me tiene asignado, porque como ustedes comprenderán, cada uno de esos puntos ameritaría no solo una conferencia, sino un libro. Pero bueno, como de lo que se trata es de tener el panorama y la instrucción de don Javier es, seamos puntuales, pues intentemos hacerlo. El primer punto es relacionado con el tema de la vis expansiva de la justicia constitucional que se produce como consecuencia de los problemas de credibilidad, de legitimidad de la democracia representativa en nuestros contextos. Esto es fácil de entender para quien no es abogado. No les creemos a los políticos, creemos que no necesariamente están representando los intereses generales, y eso es un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que todo Estado requiere para su adecuado funcionamiento, para su diseño estatal y para la aplicación y la creación del derecho, de un punto de partida, que es el principio democrático. Un principio democrático que genera una legitimidad de origen y que se funda esencialmente en la manera como se hacen las elecciones. En países en donde tenemos dificultades en los procesos electorales relacionadas con compraventa de votos, clientelismo, corrupción electoral eventualmente, y hacia eso, que es endémico en muchos de nuestros países, le sumamos las nuevas complejidades que genera la democracia, como son el impacto de las nuevas tecnologías, las burbujas informativas, la microsegmentación, la ausencia de debate sobre temas serios por el marketing político y también el desdibujamiento de los partidos políticos. Entonces tenemos serios problemas de credibilidad en la democracia representativa. Si uno tiene problemas para creer en que los representantes son efectivamente, que los elegidos como representantes efectivamente representan la voluntad popular, imagínense, si uno no cree en el Parlamento, pues también tiene dificultades para creer en el derecho que éste produce. Y entonces, en ese problema de fondo de legitimidad de origen, los tribunales constitucionales, y ahí es lo nuestro, terminan convirtiéndose en un mecanismo de legitimación ex post. La justicia constitucional empieza a actuar como un mecanismo de legitimación del Estado. En Ecuador, y en Colombia y en Perú, todo esto que hemos dicho de las distintas mecanismos de entrada, la gran cantidad de competencias es parte de ese fenómeno. Se generan una concepción y una configuración de la justicia constitucional que tiene una tendencia a ampliarse. Acción pública de constitucionalidad es lo más visible que tenemos en Ecuador y en Colombia, pero también en Perú tiene muchísimas variantes para poder reconocer competencias al tribunal peruano. Esto es, ¿por qué todo el mundo puede demandar una ley? Pues por problemas de credibilidad en el derecho. ¿Por qué existe la tendencia a utilizar de una manera tan frecuente la excepción de inconstitucionalidad? Que en algunos países no solamente que los jueces puedan inaplicar la ley en un caso concreto, sino incluso los funcionarios públicos. Entonces, esa visa expansiva de competencias para que se pueda cuestionar la validez de la ley no es otro mecanismo no es otra cosa que un mecanismo de convalidación de la ley. Para tratar de que efectivamente haya legitimidad y credibilidad en el derecho, se requiere una intensa actividad judicial de control. Entonces, el control de constitucionalidad es un mecanismo de legitimación del derecho. Es post imperfecto, pero es lo que funciona. Eso también se suma con el amparo. En Colombia, por ejemplo, existe una figura que se enmarca dentro de esa figura, que es la figura de la pérdida de investidura de los congresistas. Cualquier ciudadano puede demandar por conductas incorrectas por parte de los congresistas la posibilidad de que un tribunal judicial declare la muerte política de por vida de los congresistas. Eso es impensable en un concepto en donde haya la idea de que representan plenamente la voluntad popular. Esos son mecanismos que tienen ese sentido. Y en particular en el tema de la justicia constitucional, la visa expansiva supone
la explosión de alternativas en materia de cosa juzgada. Tribunales constitucionales en donde se puede, como lo acaba de decir perfectamente Daniela, donde se puede cuestionar la ley antes de que entre en vigencia, inmediatamente se hace la ley, después de 5 años, después de 10 años, que se produce una sentencia, pero no es una sentencia de cosa juzgada absoluta, sino hay cosa juzgada relativa, implícita, aparente, en fin, todas esas denominaciones lo que generan es la posibilidad de estar en constante revisión y convalidación del juez al derecho para que haya credibilidad en la sociedad. Es ese el fenómeno. Entonces, el punto que quiero destacar aquí es que a mayores problemas de legitimidad, de credibilidad del Parlamento, de la democracia representativa, se está generando un fenómeno de que la medicina para resolver ese problema de credibilidad es una mayor dosis de justicia constitucional. Pero ¿hasta dónde podemos llegar aquí? Yo creo que la pregunta de Daniela apunta perfectamente con esta idea. El segundo punto es el tema del constitucionalismo abusivo. Hoy en día el constitucionalismo abusivo pues, está a la orden del día, de manera muy elemental. Constitucionalismo abusivo se trata de leyes correctamente elaboradas o reformas normativas que dentro del ordenamiento son correctas, son válidas, tanto sustancial como formalmente, donde es muy difícil determinar prima facie la inconstitucionalidad o invalidez de esas normas. ¿A qué me refiero? Una norma que establezca, bien sea por reforma constitucional o por reforma legislativa, dependiendo del país, la pena de cadena perpetua a los violadores. En algunos países, la cadena a muerte, que no se puede por distintos motivos, pero es una propuesta constante. La modificación de los periodos de los jueces, de los magistrados del tribunal, la eliminación la modificación de las reglas de intervención del gobierno en los medios de comunicación. Y son normas que en principio aparentemente son normales en cualquier estado. Sin embargo, van generando una mella paulatina del Estado de Derecho dirigidas a lograr una mayor preponderancia del Ejecutivo, una preponderancia del presidente, permanecer en el cargo del presidente o permanecer permanente el proyecto político que éste tiene. Es decir, se trata de una alteración radical del Estado de Derecho, pero se hace de una manera muy paulatina, a cuentagotas. Ahora, normas de este tipo, ¿cómo se controlan? Pues tienen unas grandes complejidades dentro de la justicia constitucional cuando se enmarcan en las leyes, pero cuando se enmarcan en reformas constitucionales, ahí sí tenemos una dificultad máxima, porque la única posibilidad de control es aquella que se hace mediante el control formal, y el control formal llega hasta cierto punto, no entra a cuestionar el contenido de las reformas. En este contexto, el problema es que distintas decisiones que afectan el Estado de Derecho, la separación de poderes, la alteración en el ejercicio de los cargos públicos, por ejemplo, las reformas constitucionales que van dirigidas a la reelección presidencial, ponen de manifiesto el gran problema que se está presentando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que muchos países, para poder evitar que los congresos, mediante reformas constitucionales, puedan alterar el Estado de Derecho, hacen control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, no solo con aspectos formales, sino que construyen parámetros de constitucionalidad supraconstitucionales o por lo menos diferentes al texto de la Constitución. Esto es del mayor interés. Justicia constitucional en la cual el parámetro no es la Constitución, sino que tenemos otras alternativas. Derechos humanos, la Convención Americana, principios fundamentales, ejes estructurantes, toda una serie de elementos dirigidos a hablar de juicio de sustitución, juicio de identidad, que se fundan o en el derecho internacional o en ideas en abstracto, terminan construyendo un concepto de constitución a través de ideas y de principios que van construyendo los jueces. Esto ha pasado en muchísimos países. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero los casos de Nicaragua, de Bolivia, de Honduras, por decir solamente algunos países, son bastante distintos.
En Honduras, todavía más, la creación de parámetros diferentes de la Constitución son muy significativos. En Honduras, la Constitución establecía la prohibición de la reelección en 5 artículos constitucionales. Creo que eran 5 o 6. Y llegó la Corte y inaplicó los artículos de la Constitución porque iban en contra del artículo 23 de la Convención Americana que establecía los derechos políticos. Hubo necesidad de que, con mucho y así se justificó la presencia del presidente de Nicaragua, perdón, de Honduras, la reelección del presidente de Honduras. Lo mismo pasó con Nicaragua, utilizando la convención. Tanto fue así, tanto fue el problema, que luego se hizo en Bolivia, que tuvieron que hacerse, se tuvo que hacer una opinión consultiva diciendo, la convención no dice que haya una reelección indefinida y que el derecho político no permite, no va en contra de las constituciones que establecen límites sobre ese particular. La idea final que quiero aquí simplemente sentar, y con esto ya voy acercándome a concluir porque estoy extendiendo. Una justicia constitucional sin parámetros constitucionales, sin parámetros jurídicos, sin control jurídico es lo que está sucediendo. Los tribunales constitucionales, en su afán de preservar el Estado de Derecho, de ser un último límite a la actividad presidencial abusiva, están construyendo parámetros de control que van más allá de la Constitución, pero que están generando un serio riesgo. Y el riesgo es que la arbitrariedad no se combate con arbitrariedad y que los tribunales constitucionales pueden terminar siendo contaminados de aquella enfermedad que pretenden erradicar, que no es otra cosa que la de la arbitrariedad. Y eso es un contrasentido de fondo. A esos 2 puntos apenas alcanzo a referirme, son muchos más los retos que tiene la justicia iberoamericana, pero como pueden ver, son de la mayor trascendencia. La gran complejidad, y con esto cierro, es hasta qué punto, y es una gran reflexión a la cual siempre tenemos que convocarnos, hasta dónde es compatible, o mejor dicho, un tribunal constitucional dentro de un sistema presidencial como el de los nuestros, en donde los presidentes, por esa dinámica de concentración de poder, más cantidad de poderes, pero también que generan otro fenómeno y es el que se fortalece el poder del presidente con la deslegitimación de los órganos que lo controlan. Eso es un fenómeno que hace que se potencie la falta de credibilidad en los parlamentos y las críticas y enfrentamientos constantes ante las cortes y los tribunales. En fin, como pueden ver, son muchas y muy ricas y muy interesantes y sugestivas los retos que tienen los tribunales constitucionales. Este barniz, esta pincelada que estamos dando aquí, creo que lo que puede generar es un mayor interés para debatir y reflexionar sobre estos temas tan relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Ya se dan cuenta que la finalidad de esta iniciativa, de esta idea del espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos, era, yo cada vez que termino una de estas sesiones me doy cuenta, caramba, cómo esto ha tardado tanto en hacerse, porque realmente este tipo de compartir estos conocimientos son verdaderamente aleccionadores. Yo creo que estamos entre todos haciendo algo muy grande, y realmente ha sido la intervención de Humberto, ha sido la guinda a este pastel de esta tarde. Como ya también sabéis, los que formáis parte de este claustro, la idea que tenemos en unos meses es organizar, bueno, pues en cada uno de los países, pues unas actividades docentes que puedan, contar con vuestra docencia. Eso ya sería una cuestión que hablaremos internamente, y también para poder compartir estas cuestiones en cada uno de los ámbitos que nosotros tenemos en estas naciones. Realmente ya quedan muy pocos países en los que no hayamos tenido ponentes, pero nuestra intención es, antes de finalizar este año, es contar ya con todas las naciones, las 19 naciones de habla hispana y España, dentro del claustro de este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos. Quiero insistir en un agradecimiento personal y además un abrazo virtual tanto a Ernesto como a Juan Carlos, como a Daniela, como a Humberto, por esta lección magistral que habéis dado esta tarde a toda la audiencia, y que bueno, pues va a poder dentro de unos días conocer el resto de las personas que conecten a YouTube, de la población de cibernautas,
que podrán, bueno, pues como será habitual, será consultado todo este documento. Y después también tenemos una idea de al cabo de X tiempo poder hacer una publicación con estos conversatorios que se puedan de alguna manera compilar en una publicación que podamos tener a disposición de toda la comunidad jurídica de la hispanidad. Un enorme abrazo virtual a todos y cada uno de vosotros, a todos los que nos han seguido en esta ocasión, y quedamos convocados para después del verano español, que en el mes de septiembre pues volveremos a la carga con otra cuestión, e insisto, formáis parte ya de este claustro y que, bueno, pues este es el espacio para poder desarrollar estas actividades y, insisto, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, y con esto, bueno, pues ya terminamos este sexto espacio. Gracias y un abrazo Gracias a enorme. usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo Gracias, para todos. gracias. Chao.